Este es nuestro tema 19 del libro de Hechos. Y el tema de hoy es un encuentro transformador, que va a ser de el versículo 1 hasta el versículo 19. Bueno, el día de hoy veremos el encuentro entre Saulo de Tarso y Jesús de Nazaret. Un encuentro que transformó la vida de Saulo. Y la conversión de Saulo al cristianismo es algo muy notable. Es difícil pensar en otro relato en toda la Biblia que muestre con tanta claridad y detalle el cambio total cuando un pecador se rinde a Jesucristo. Los actos de Saulo, antes y después de su conversión, muestran la transformación radical, de adentro hacia afuera, después de su encuentro con Jesucristo. Así como el impacto de un meteoro sobre la tierra es poderoso y cambia y desintegra todo lo que hay a su alrededor, de ese tamaño fue el impacto de Saulo en su encuentro con Jesús de Nazaret. A partir de ese encuentro, Saulo nunca fue el mismo. Saulo había sido desintegrado por completo y había nacido un nuevo hombre, Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones. Con respecto a este punto, Pablo dejó impresa una frase hermosa que representa lo que le sucedió a él después de su encuentro con Cristo, pero que se repetiría con miles de hombres y mujeres que también iban a experimentar después de su encuentro personal con Cristo. Estas palabras así las dejó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, que muchos igual se la saben de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La conversión de Saulo, hermanos, no fue algo superficial. Fue muy profunda en su corazón, donde sin lugar a duda participó la obra admirable de la gracia soberana de Dios y el poder del Evangelio. Pablo escribió en su carta a los Romanos: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esta palabra poder, en el griego la palabra es dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Poder de Dios, dinamita de Dios, un poder milagroso. Bueno, la transformación de Saulo, causada por la dinamita de Dios, fue tan radical que ese hombre que odiaba a Cristo y a sus seguidores, de ahora en adelante mostraría su amor a su Señor dando su vida, si fuera necesario. Y esto lo reflejan varios versículos que él dejó registrados en sus cartas después de su conversión. Vamos a ver algunos. Gálatas 2:20, por ejemplo. Dice la Escritura: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Saulo ha muerto, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y vean las palabras tiernas que él menciona: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo también dijo lo siguiente en Filipenses 1:21, que de igual manera es un versículo muy conocido: porque para mí el vivir es Cristo, solo Cristo, únicamente Cristo, y el morir es ganancia. En Romanos 14:8 él escribió: pues si vivimos, ¿para quién vivimos, hermanos? Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Muy bien, comencemos con los versículos del 1 al 9 del capítulo 9 del libro de Hechos.
ahí donde está. Luego de los relatos sobre la conversión del eunuco etíope y el ministerio evangelístico de Felipe, Lucas aborda de manera muy extensa la conversión de Saulo, que se convertiría en el principal protagonista del libro de Hechos. Vamos al versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, noten, camino con C mayúscula, ahorita vamos a ver a qué se refiere, los trajese presos a Jerusalén. Saulo. ¿Quién era Saulo? Saulo es un nombre derivado del nombre del primer rey de Israel, Saúl. Y era también de la tribu de Benjamín. Probablemente esta es la razón por la cual sus padres le llamaron así, Saulo. Saulo es un nombre judío que significa invocado o llamado. El significado de su nombre judío nos habla de qué, hermanos? De su llamado. Dios, en su conocimiento infinito y anticipado de todas las cosas, sabía que Saulo sería su instrumento para que llevara el mensaje del Evangelio. De hecho, Pablo escribió algo al respecto de esto en el libro de Gálatas. Él describió su llamado de parte de Dios aquí en Gálatas 1:15, versículo 16. Pero cuando agradó a Dios, fue voluntad de Dios, que me apartó, que me consagró desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? Por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Por eso se le conoce como el apóstol de los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, ¿por qué aparece en la Escritura como Saulo de Tarso? Así lo describió con este nombre el Señor a Ananías para que fuera a orar por él. Es lo que dice Hechos 9:11, que también vamos a citar este versículo más adelante. Pero veamos aquí lo que dice. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Se le conoce como Saulo de Tarso porque nació en la ciudad de Tarso de Cilicia. Casi por el mismo tiempo, cuando Jesús nació en Belén de Judea, Pablo estaba naciendo en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia, lo que hoy es Turquía. Tarso de Cilicia, la ciudad natal de Pablo, hermanos, no era ningún pueblo insignificante, como lo dice el médico Lucas en Hechos 21:39, sino era una activa metrópoli de muchas culturas y con un importante comercio internacional. Ahora bien, los ciudadanos de Tarso eran serios, estudiantes de la filosofía, de todas las ramas del conocimiento, y eran apasionados por aprender cada vez más. Deberíamos imitarlos, ¿no? Pero para la palabra del Señor. Bueno, esta ciudad de Tarso en aquel tiempo ganó más fama que la capital de Grecia, Atenas. Solo para darnos una idea de su fama. Atenas, la cuna de la civilización, donde nacieron hombres tales como Homero, un poeta, Aristóteles, Pitágoras, Platón, Alejandro Magno, un genio militar, para que vean con qué se está comparando aquí Tarso, esta ciudad de Tarso. En nuestros días, estudiar en Tarso de Cilicia sería como estudiar en una ciudad universitaria con mucho prestigio, ¿como cuál? ¿Alguna que me puedan decir a nivel mundial? Harvard, con mucho prestigio. Ahora es importante mencionar que mientras Saulo crecía en Tarso, él no sabía nada de los planes y de los propósitos que Dios tenía para su vida.
Pero Dios ya lo estaba preparando y formando para encontrarse con hombres de todas las clases que tenían diversidad de hábitos y diferentes costumbres. Esta formación incluía ciertos detalles en los que él no tuvo nada que ver. Por ejemplo, Pablo no decidió el momento ni el lugar de su nacimiento. Él tampoco escogió a sus padres. Todas estas cosas y otras más fueron planificadas por la multiforme sabiduría de Dios con el fin de preparar a Saulo de Tarso para que se convirtiera en ¿quién? En el apóstol de los gentiles. De la misma manera nosotros, antes de conocer al Señor, no sabíamos los planes de Dios para nuestras vidas, pero Él ya lo sabe todo. Y no solo eso, lo puede todo. Hermanos, solo Dios conoce perfectamente las cosas que suceden en el pasado, presente y futuro. Dios no habita en nuestro tiempo, en el Cronos, por lo cual Él no está limitado por el tiempo como nosotros. Él es eterno, Él habita en la eternidad. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nadie antes de Él ni después de Él. Él habita en la eternidad. Él es infinito. Él a la misma vez ve el presente, el pasado y el futuro. Él miraba al mismo tiempo el nacimiento de Saulo, su vida como perseguidor de la iglesia y como el apóstol de los gentiles. A ver si no se nos funden los fusibles con todo esto. Pero Dios es eterno. Él no es como nosotros. Para nosotros es muy difícil comprenderlo, porque nuestros pensamientos están cortos al lado del pensamiento de Dios, que es más alto. Porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Hechos 22:3, vamos a este versículo. Igual si lo están ya proyectando, pero vean lo que dice aquí. Yo, se está refiriendo a Pablo. De cierto soy judío. ¿Nacido dónde, hermanos? Tarso de Cilicia. Pero criado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Este versículo revela más información personal de la vida de Pablo, de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso fue instruido a los pies de Gamaliel. Esta palabra instruido en el griego es paideuo. Está difícil. Bueno, ustedes son mejores en el griego que yo, de hecho. Pero significa educar, disciplinar y entrenar. Es muy interesante. De hecho, voy a hacer un pequeño comercial. Querido varón, tu esposa va a ser agradecida si eres educado con ella. ¿Sí o no, mujeres? ¿No les gusta que cuando se suban al auto les abran la puerta? Cortesía y educación. Hay que aprender. O cuando están en un restaurante, que les saquen la silla para que se puedan sentar. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí les gusta o no? Eso habla de cortesía y de educación. Pero algunos se la ponen y se la quitan, ¿verdad? Y bueno, estoy bromeando. Espero que no, que ninguno lo haya hecho, porque sí, ahorita lo sacamos como Esteban allá afuera y le lanzamos piedras. Nos hace falta mucho que aprender. La palabra nos instruye en muchas cosas básicas, hermanos. Ser educados con las personas de mayor edad, con una mujer que está embarazada y que tú la ves en el camión. Hermanos, estoy hablando con cristianos, pero sería algo inconcebible que un cristiano vea esa situación y esté ahí sentadote, ya está dormido, como que ignora la situación.
No quiero seguir con eso porque después vamos a salir muy lastimados. Pues esta palabra significa educar, disciplinar y entrenar. Es decir, Saulo de Tarso fue educado, disciplinado y entrenado como un niño a los pies de su gran maestro Gamaliel, uno de los rabinos más prestigiosos de aquellos días. Su gran maestro Gamaliel lo instruyó estrictamente conforme a la ley de Dios. Era Saulo de Tarso celoso de Dios, como lo leímos. Y Gamaliel, su gran maestro, le decía a Pablo, Shema Israel, Jehová uno es. Y ahí estaba, escuchando a su maestro. Pablo, Shema Israel, no tendrás dioses ajenos delante de tu Señor. Y ahí Saulo a los pies aprendiendo. Y entonces, ¿qué pasaba? Se apegaba de manera estricta al mandamiento, y esa fue una de las razones por la cual era celoso de Dios y odiaba a los cristianos porque adoraban a Jesucristo como si fuera Dios. Este celo desviado de la gracia redentora fue precisamente lo que lo llevó a odiar a Cristo y a sus seguidores. Seguramente él se preguntaba lo siguiente: ¿cómo es posible que esta gente adore a un hombre muerto en un madero? ¿Acaso no conocen la escritura de Deuteronomio 21, la cual dice que todo hombre colgado en un madero es un criminal y maldito por Dios? Era un hombre celoso de la palabra. Era un profundo conocedor de las escrituras, preparado teológicamente bajo la dirección de su gran maestro Gamaliel. Con toda seguridad, Saulo era miembro del Sanedrín, ya que participaba en las votaciones y específicamente en las que tenían que ver con sentencias dictadas contra los cristianos. La primera aparición en las escrituras de Saulo la tenemos en el capítulo 7, versículo 58 de este libro de Hechos. Ahí fue testigo presencial del asesinato de un hombre justo llamado Esteban. Él mismo consintió su muerte, es decir, aprobó que lo mataran, como lo dice el versículo 1 del capítulo 8. Después del asesinato de Esteban, Saulo aparece en el versículo 3 del mismo capítulo 8 haciendo estragos en la iglesia. Es decir, iba casa por casa y con gran furia arrastraba a las mujeres y a los hombres para llevarlos presos, para entregarlos donde, en la cárcel. Precisamente, así es como realiza su aparición en el capítulo 9 del libro de Hechos, respirando amenazas y muerte contra los seguidores del Señor. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Estamos leyendo el versículo 1. Versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Lucas aquí nos dice que Saulo estaba poseído de un odio intenso contra los cristianos. Las amenazas y la muerte, más puntualmente homicidio o el asesinato, habían llegado a ser el mismo aliento que sostenía la vida de Saulo. En su afán de eliminar a los discípulos del Señor y con eso desterrar el mensaje del cristianismo, acudió con el sumo sacerdote, quien era la máxima autoridad religiosa y política en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que le diera el apoyo para perseguir a los cristianos en otros lugares fuera de Israel. En estos versículos que leímos, los cristianos se identifican como hombres y mujeres del camino. C mayúscula, ¿ya vieron? Palabra que hace alusión al modo de vida que caracterizaba a la comunidad cristiana, que anunciaban el camino que lleva a la vida que está en Cristo. La misión de Pablo estaba clara. Consistía en buscar y apresar a todos los cristianos, fueran hombres o mujeres, que se encontraran en Damasco para llevarlos presos a Jerusalén. Pero repentinamente, ¿qué pasó en su trayecto?
se encontró con el Señor. Vamos a ver aquí el versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, de repente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fue en Damasco donde Saulo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Dónde tuviste tu encuentro con Él? Damasco significa fruto o planta de dulce fragancia. En medio de la furia y el odio que Saulo respiraba contra los cristianos, Saulo jamás se imaginó que allí en el camino a Damasco sería abrazado por la dulce fragancia de la presencia del Señor. Jamás se lo imaginó. Como tú y yo, jamás lo imaginamos. De repente, el Señor llegó a la vida de Saulo como luz del cielo. Llegó para remover las tinieblas en las que vivía Saulo. Así llegó a nuestras vidas también. De repente, y ahora estamos aquí, entre algodones y cuidados del pastor. Como dice Marcos Vidal. Esta luz que provenía del cielo era tan intensa que lo dejó ciego. Toda esta luz estaba penetrando su ser. Estaba disipando las tinieblas de su ser. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La gloria del Señor rodeaba la vida de Saulo, que lo llevó a caer a los pies del Señor. La gloria del Señor comenzó a desintegrar la vida de Saulo. Dios había comenzado a realizar una operación a corazón abierto. Dios comenzó a remover su corazón de piedra para colocarle un nuevo corazón, un corazón de carne que ahora lo amaría para siempre. Derribado en tierra, postrado ahí, desde esa posición, escuchó una voz que le llamaba 2 veces por su nombre: Saulo, Saulo. Dios lo llamó 2 veces Saulo, Saulo, así como lo hizo con otros hombres en el Antiguo Testamento. Abraham, Abraham, y él respondió: heme aquí. Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Samuel, Samuel, entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Cuando Saulo escuchó la voz que lo llamaba 2 veces por su nombre, pensaba en Abraham, Moisés, Jacob y Samuel. Y en medio de esta gran confusión, Saulo escuchó una pregunta: ¿por qué me persigues? Tal vez pasó por su mente la advertencia de su maestro Gamaliel, quien había invitado al Sanedrín para que dejara en paz a los cristianos, no fuera que se encontraran luchando ¿contra quién? Contra Dios. Hermanos, si algo está clarísimo aquí, es que todos aquellos que se meten con la iglesia del Señor, se meten con Dios mismo. Todo esto tuvo que impresionar profundamente a Pablo, pero faltaba algo que lo asombraría aún más. Versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? La pregunta de Saulo tuvo inmediata respuesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, muchas preguntas que trascienden más allá de nuestra existencia tienen una respuesta en conceptos, en filosofías y en otras cosas. El cristianismo es el único que tiene como respuesta a una persona: el Señor Jesús. Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta respuesta dejó conmocionado a Saulo. Aquel que estaba hablando con él en ese momento era el resucitado, a quien él consideraba un maldito, además de que negaba su resurrección. Saulo, derribado en tierra, recibió la primera lección de teología sobre la iglesia.
entendiendo que los cristianos y Cristo forman una unidad inseparable, indivisible. Saulo estaba persiguiendo y actuando en contra de Dios. Estaba siguiendo a los cristianos. Saulo estaba tocando la niña del ojo del Señor. Como dice Zacarías 2:8. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Se refieren a la parte muy sensible del ojo que tenemos. Esta gran lección, hermanos, debe ser recordada por cada uno de nosotros en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Todo desprecio hacia un miembro del cuerpo es un desprecio a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Tengamos mucho cuidado. Por eso es muy triste ver a hermanos en las redes sociales que se agreden solo por tener diferencias en doctrinas secundarias. Ya ni qué decir de aquellos que abusan deliberadamente de la iglesia del Señor, que maltratan a los miembros y les quitan sus pertenencias. Son lobos rapaces, como dijo también Pablo. Después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Bueno, se visten de ovejas. Dios les va a pedir cuenta. El Señor nos ha pedido a nosotros como pastores preparar a la iglesia, santificarla como con la palabra de Dios. No para maltratarlos, porque sí hay algunos que lo hacen. Es para adornarla, embellecerla. Pero otros están abusando de la iglesia del Señor. El que se mete con la iglesia de Cristo, se mete con Dios mismo. Además Jesús le dijo: Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A qué se refiere esta expresión? ¿A qué se refiere? Bueno, en esta ilustración se compara a Saulo con un becerro terco y a Dios con un ganadero que debe emplear a fondo el aguijón, una vara con punta de hierro que servía para domesticarlo, para guiarlo, para detenerlo. El ganadero llevaba este aguijón que servía para hacer andar al animal o para que cambiara de dirección. Si el animal era rebelde, daba coces contra el aguijón. ¿Y qué pasaba? Se lastimaba, se enfurecía con las heridas que recibía. Bueno, este era un vivo retrato de lo que le ocurrió a Saulo. Estaba persiguiendo y maltratando al pueblo de Cristo sin darse cuenta que eso equivalía a estar peleando y rebelándose contra Dios mismo. Versículo 6, Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. En este versículo ya no vemos a un hombre furioso ni soberbio. Todo lo contrario, estaba temblando. Así como ese encuentro que tuvo el profeta Isaías, si no me equivoco, cuando tuvo la revelación del Rey, del 3 veces santo. Caí como muerto, no pude ni pronunciar el nombre y empezó a temblar. Las puertas de donde él estaba empezaron a temblar y todo su cuerpo empezó a temblar porque estaba Dios ahí, el Dios santo. Pablo estaba temeroso, estaba temblando. Ya no era un hombre furioso ni soberbio, todo lo contrario. Estaba siendo tratado por Dios. Ahora era un hombre manso y estaba listo para obedecer. ¿Qué quieres que yo haga?, le dijo. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Lo ocurrido fue tan impactante que los que estaban con Saulo fueron testigos
de un acontecimiento sobrenatural en el camino a Damasco, que tuvo que ver especialmente con el perseguidor Saulo de Tarso. Versículo 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo tuvo que ser levantado del lugar de donde había caído, derribado por el poder de Dios y rodeado de su gloria, fue llevado por sus compañeros a Damasco. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La visión gloriosa del resucitado hizo perder la vista de Saulo. Aquella ceguera fue una prueba de que fue algo sobrenatural, de lo que pasó en el camino a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, lo cual le permitió reflexionar y orar acerca de lo que estaba pasando. ¿Cómo cambian las cosas? Aquel hombre que planeaba traer a un grupo de prisioneros de Damasco a Jerusalén, ahora es llevado como preso de la ceguera rumbo a Damasco. Saulo, quien parecía triunfar sobre la fe cristiana, ahora se somete al capitán de esta fe. ¿Cómo cambian las cosas? Saulo pasó 3 días en oscuridad. Ahí Dios estaba tratando con él. Durante ese tiempo no comió ni bebió nada. En una intensa lucha interior seguramente dedicó tiempo a la oración. Y aunque no se menciona cuál es esa oración, lo que sí podemos inferir de cierta manera en el texto es que fue un momento muy privado, muy personal de confesión ante el Señor. El rostro ensangrentado de Esteban y todos aquellos que fueron arrastrados por sus propias manos estaban en la mente de Saulo. La realidad, hermanos, fue que Saulo había recibido el evangelio directamente de la mano del Señor. Ahora vamos a ver la comisión de Ananías. Aparece aquí un hombre llamado Ananías en el versículo 10. Tres días sin ver. Es lo que muchos necesitamos para que Dios trate con nosotros. Para ahí donde no vemos y no podemos hacer absolutamente nada, aprendamos a confiar en Dios. No en el doctor, no en el trabajo, no en alguien más. Ahí en el quebranto, en esos 3 días sin ver nada, ahí el Señor a veces nos va a llevar para que aprendamos a confiar en Él. En Damasco había un discípulo fiel y obediente al Señor llamado Ananías. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió, como esos hombres del Antiguo Testamento: heme aquí, Señor. Sin lugar a duda, Ananías conocía muy bien a Saulo y los motivos que lo llevaban a Damasco. Sabía que Saulo no iba a Damasco a tener una reunión con ellos. No, los quería matar, los quería arrastrar, los quería llevar a la cárcel. Él sabía eso, pero ignoraba lo que había sucedido en el camino a Damasco, por lo cual el Señor le habló en visión y le dijo, en el versículo 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Las instrucciones que el Señor le dio a Ananías fueron detalladas y concretas. Le dijo, ve a la calle llamada derecha y busca un hombre tarsense llamado Saulo, que estaba localizado en la casa de Judas. Ahora, hermanos, esto causó un gran impacto en la vida de Ananías. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo,
que fuera a buscar al gran perseguidor de los cristianos. Solo para darnos una idea de este gran impacto que recibió Ananías cuando Dios le dijo esto, es como si Dios te dijera el día de hoy: ve a Colima, en la calle derecha se encuentra Nemesio Ceguera. ¿Sí saben quién es? A ver, levanten su mano. Un futbolista, pastor. ¿Quién es Nemesio Ceguera? Para que se den la idea del impacto que tuvo Ananías. Mejor conocido como el Saulo de Tarso de allá, el Mencho. Ve con él, porque está orando. Lo vas a encontrar orando. Ananías, como cualquiera de nosotros, luchaba en su corazón, hermanos. Quizás pasó por su mente: ¿estás seguro, Dios, que está orando? No creo. Más bien está arrastrando ahorita y golpeando a la gente, o secuestrando. No creo. Pero Dios estaba preparando su encuentro con Saulo, quien a su vez también estaba orando, y Dios le estaba mostrando en visión a su hermano Ananías. Vamos a verlo aquí en el siguiente versículo. Versículo 12, ¿verdad? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le dio una visión a Saulo, en la que incluso le dio el nombre de la persona que le enviaría para que recuperara la vista. El nombre de esta persona era Ananías, que significa Jehová está lleno de gracia, su nombre. De manera que era el momento en que el creyente Ananías debía hacer honor a su nombre para llevarle a Saulo una manifestación de la gracia. Ananías fue al encuentro con Saulo y puso las manos sobre él para que recuperara la vista. Sin duda, esta fue una respuesta del Señor a la oración de Saulo. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, todos los cristianos conocían la mala reputación y todos los males que Saulo les había hecho a todos los santos. Es difícil a veces poder entenderlo, pero sí hay personas que cuando un hombre se entrega genuinamente al Señor, como este hombre, Saulo de Tarso, y después está sirviendo al Señor, la gente que lo conoció antes, que sabe de cómo era, empieza a señalarlo de una manera increíble. ¿A poco te estás congregando con Francisco? Si era un borracho, un drogadicto, era de lo peor. ¿A poco ahí estás con ese pastor? Por poner un ejemplo nada más. Y no le damos gloria a Dios por un pecador que se arrepiente como lo hacen los ángeles. Nos quedamos con el antes. Y aquel que está juzgando al otro seguramente es la persona más buena que existe en el mundo, que tiene hasta alas para volar casi. No, hermanos,
El Señor nos rescató a todos de lo peor, a todos, a todos. Versículo 13 que lo leímos y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Todos los cristianos conocían la mala reputación de Saulo. Ananías le dijo al Señor en otras palabras: Señor, este hombre es de lo peor. Le ha hecho mucho daño a tu iglesia. Y yo me imagino al Señor contestándole: Ananías, yo soy un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Lo conozco mejor que tú. Lo conozco también, Ananías, que en estos momentos Él está orando. Tú no me vas a enseñar, Ananías. Yo lo conozco mejor que tú. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y se cumplió esto. Pablo les llevó el evangelio a los reyes, a todos los gentiles y a los hijos de Israel. Ahora, el Señor entendía las dificultades que Ananías estaba enfrentando ante la misión que le estaba encomendando. Como siempre ocurre, Dios comprende las debilidades de los suyos y sobre todo la visión limitada, la visión corta que tienen como hombres frente a la incomprensible grandeza de su pensamiento. A las palabras de Ananías respondió Dios con gracia, dándole las razones correspondientes. Y la razón principal es que Saulo, quien era para Ananías en ese momento un perseguidor, un hombre de lo peor, para el Señor Saulo era un instrumento escogido. Ahora bien, recordemos que Saulo era un judío quien había sido instruido esmeradamente en el Antiguo Testamento por su maestro Gamaliel. Creció en un ambiente donde se hablaba griego, conocía la cultura helenística, por lo cual él podía interpretar el Evangelio en términos adecuados para que el mundo griego lo pudiera entender. Además, era un ciudadano romano y conocía la vasta red de caminos romanos, lo que facilitó sus viajes para que así el Evangelio pudiera llegar a todos los confines de la tierra. Sin lugar a duda, Saulo era el instrumento idóneo en las manos de Dios para llevar el Evangelio a las naciones, el apóstol de las naciones. Dios estaba preparando a este hombre, Dios lo estaba formando, Dios lo estaba capacitando para llevar. Era un hombre muy preparado, Saulo. Yo recuerdo que en la otra iglesia en la que estaba, me querían mandar a mí a Israel. Y no sé ni hablar ni español. ¿Cuántos saben hablar 100% bien el español? A ver, levanten su mano. Nadie, ¿verdad? 100% ahí. Confundimos el haya, ¿verdad? Con la Y, con la doble L. Somos terribles, ¿no? En el español. Algunos igual son mejores. Faltas de ortografía cuando escribimos. Hasta a veces dudo de su salvación, hermanos. Cuando están escribiendo ahí Dios con D chica. No, Pablo era alguien que entendía el griego. Ya Dios lo estaba formando desde bebé, ya lo miraba como el apóstol. A él se le atribuye pues casi todo el Nuevo Testamento, ¿ven? Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, las cartas pastorales, Timoteo, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Un hombre que se entregó realmente al Señor. Su cambio fue radical, radical.
Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense. Versículo 16. Veamos lo que el Señor le estaba diciendo a Ananías. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cómo cambian las cosas? Aquel hombre que vio cómo mataban a Esteban con piedras y que arrastraba a los cristianos, más adelante sería apedreado y arrastrado por causa del Evangelio, como dice Hechos 14, 19. ¿Qué les voy a leer? También. ¿Cómo cambian las cosas? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron, que convencieron a la multitud. Y habiendo, ¿qué hicieron? Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando, tan mal lo dejaron, tan mal, que pensaron que ya estaba muerto. Algunos eruditos de la Escritura dicen que ahí fue donde Pablo tuvo esa visión de las cosas celestiales. Pero rodeándole los discípulos, creo que dice más adelante, lo abrazaron y levantaron a Pablo y siguió predicando el Evangelio. Pero ¿cómo cambian las cosas, hermanos? Ese hombre que arrastraba a las personas, después fue arrastrado. El que había sido perseguidor y que hizo padecer a muchos cristianos, más adelante sería perseguido y sufriría mucho por causa del nombre del Señor. Las aflicciones se convertirían en el pan diario, sí, hermano, pan diario, no eventualmente, el pan diario de su vida. Como justamente lo expresa en las siguientes escrituras, de 2 de Corintios 6:3, ahí sí abran sus Biblias, o si lo pueden leer. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, 2 de Corintios 6:3, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, y aquí comienza, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Alguno de ustedes ha pasado por estas situaciones? Si la respuesta es sí, Saulo de Tarso, Pablo, te comprende, te entiende. En 2 de Corintios 11:23, él también menciona todas estas situaciones que él vivió por causa del Evangelio, por causa de ser ministro del Señor. Y dice así el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como estuviera loco hablo. Bueno, aquí el apóstol Pablo se está defendiendo ante los corintios porque falsos apóstoles estaban tratando de desprestigiar su carácter y servicio. Ese es el contexto. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 39. Pero los romanos no conocían esto y se ensañaban con Pablo. Y uno decían, a mí no me interesa, yo te doy más de 40 si quiero. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, ya lo vimos. 3 veces he padecido naufragio, que vamos a ver más adelante en este libro. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso? Pablo los entiende. Pablo nos entiende. La verdad es que no, hermanos. No lo hemos vivido. Todo esto.
Pablo recibió golpizas terribles, fue encarcelado, apedreado, pasaba por caminos muy peligrosos, muchos días no comía, y no porque estaba ayunando, no había que comer. Al final fue decapitado y dijo unas palabras hermosas: he terminado la carrera, he guardado la fe, terminé. ¿Cuántos quisieran decir eso? Terminé con lo que tú me dijiste, Señor. Me voy ya ahora contigo. Estoy listo. Como lo cantábamos. Él viene por su iglesia. ¿Estamos listos? Todo esto que Pablo vivió, hermanos, era para que cualquiera se rompiera en 1000 pedazos y dejara para siempre el cristianismo, ¿sabías? Pero ¿qué había en ese hombre que lo sostenía? ¿Qué había? Cristo. Cristo en él. Cristo en su vida. Jesús le dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo unas palabras muy tiernas: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías, quizás con miedo en su corazón, no quería ir, pero pudo más su obediencia al Señor, por lo cual acudió y de una manera muy tierna le dijo a este hombre perseguidor y sanguinario, el peor de todos: hermano Saulo, ahora eres parte de la familia. Y lo abrazó. El hombre perseguidor y que odiaba a los cristianos había muerto. Ahora era un hermano que necesitaba aliento, consuelo y compañía. Ananías puso sus manos sobre él para que recuperara la vista y para que recibiera el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el hecho de que Saulo fue lleno del Espíritu Santo por la imposición de las manos de un creyente sencillo como Ananías y no de un apóstol, confirma que la imposición de las manos para recibir el Espíritu Santo no es una enseñanza bíblica. De hecho, todos los casos que se recibe el Espíritu Santo que coinciden con la imposición de las manos ocurren en Hechos, en este libro, y no se repite en ningún otro momento de la iglesia. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante. Dios tiene el poder. Al instante. La vista. Y levantándose, fue bautizado. El milagro que había dejado ciego a Saulo en el camino a Damasco se resolvió como hermanos, también con un milagro. Lucas, como médico, nos dice que de los ojos de Saulo cayeron como escamas. Ninguna enfermedad de los ojos tiene una condicionante como esta. Probablemente Lucas está describiendo lo que Pablo sintió al recuperar la vista, que fue una experiencia como si cayeran escamas, placas, láminas de sus ojos. La sanidad fue completa y la recuperación de la vista definitiva y total. Los 3 días de tinieblas daban paso a la espléndida realidad de la luz. Aquel que había sido derribado a tierra se levantó de donde estaba y, como corresponde a quien ha creído en Cristo, también fue bautizado.
Al momento de ser sumergido en el agua, moría un hombre llamado Saulo y nacía y se levantaba un hombre nuevo llamado Pablo. Al momento de ser sumergido, moría el perseguidor, el adúltero, el mentiroso, la chismosa, ¿verdad? Aquí estamos todos nosotros. Moría el perseguidor y nacía un nuevo seguidor del Señor Jesús. Ahí en ese momento. En el bautismo, Saulo daba testimonio de haber dejado de ser perseguidor para convertirse en un discípulo de quien lo amó desde la eternidad, nuestro Señor Jesús. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recuperó fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El alimento, la alegría del encuentro con otros hermanos, la certeza de su nuevo nacimiento y la plenitud del Espíritu Santo en su vida cambiaron los ánimos de Saulo, que recuperó fuerzas. ¿Cómo cambian las cosas, hermanos? Aquellos a quien él odiaba intensamente, ahora eran su refugio para amar y ser amado. La compañía de los creyentes ahora era el hogar de Saulo. Quien había perseguido a Jesús porque perseguía a los cristianos, ahora era seguidor de Jesús y compañero de sus discípulos. ¿Cómo cambian las cosas? Para bien. Cuando nosotros fuimos encontrados también en Damasco por Dios. ¿Quién planeaba en su vida ser cristiano? Nadie. Es misericordia de Dios, es amor de Dios. Ahora, no se menciona cuántos días estuvo con los discípulos en Damasco. Lucas es muy genérico y dice que estuvo algunos días. No debió ser un tiempo largo, y puede ser que fueron los días que siguieron a su conversión antes de su retiro que él tuvo en Arabia por un lapso de 2 años, como lo dice Gálatas 1:17. Nada más igual lo leo. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La conversión de Saulo era no solo inevitable ante tal evidencia, sino radical y absoluta, que transformó su vida de perseguidor a seguidor del Señor Jesús. Su vida nunca fue igual luego de su encuentro con Jesús. La manifestación de la gloria de Dios en la persona de Jesús produjo un cambio definitivo en el radical y fanático perseguidor, cambiando su orientación y dirigiendo su celo hacia la proclamación de Jesús como Salvador y Señor, predicando la verdad antes que él mismo quería erradicar. Saulo experimentó en carne propia, hermanos, el poder transformador de la gracia, de la que quedó adherido y sobre la que cimentó su vida y ministerio. La gracia de Dios había alcanzado al perseguidor para salvarlo y de esta manera convertirlo en un instrumento del Señor en la extensión de su reino. La conversión de Saulo es una de las historias más extraordinarias que existen en la palabra de Dios. Lucas la narra 3 ocasiones en este libro de Hechos. Hechos capítulo 9, Hechos 22 y Hechos también 26. Ahora, Saulo, de ser un hombre que odiaba todo lo que olía a cristianismo, se convirtió en el mayor propagador del evangelio. Pero, ¿qué hizo que un hombre como Saulo, que odiaba el nombre de Jesús, que perseguía y asesinaba a los cristianos, se convirtiera en uno de ellos? Y no solo eso, sino que se convirtiera en el mayor propagador del cristianismo. La respuesta no está en ninguna religión, ni en ningún concepto profundo, filosófico, teológico. La respuesta está en una persona. Su nombre es Jesucristo, el resucitado. El encuentro con Cristo transformó a Saulo de Tarso para siempre.
Saulo se convirtió en un cristiano genuino cuando el Señor Jesucristo lo encontró en el camino a Damasco. Hermanos, ¿y quién puede seguir siendo la misma persona después de haberse encontrado con Cristo? Es imposible que nuestras vidas sigan siendo las mismas. La vida de Pablo también nos habla del poder de Dios para transformar al peor de los pecadores. Sí, al peor. Imagínate al peor, sí, a ese que te estás imaginando. Primera de Timoteo 1:15. Dice así la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para darme riqueza, para darme una casa, para darme el último modelo de automóvil. No, hermanos, no vino a eso. Para salvar a los pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el peor. Pónganme en la primera fila. Ahí donde están los narcotraficantes, donde están las prostitutas, donde está lo peor. Pónganme adelante, dijo Pablo. Yo soy el peor. Yo soy el primero. Ahí, pónganme a mí. Porque al que se le perdona mucho, mucho ama, hermano. Mucho ama. Y no amamos a Dios. O lo amamos a nuestra manera. Con nuestra vida no amamos a Dios. Lo negamos. ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? Un encuentro transformador, de adentro hacia afuera. Su manera de vestir cambió, su manera de hablar, su manera de ver la vida cambió. Solo quería estar con Dios. Contemplaba su amor, su misericordia, y decía, ¿cómo es posible que me hayas amado si yo te odiaba tanto a ti? Si yo creía que eras un maldito por morir en la cruz por mí. ¿Cómo es posible? La vida de Pablo nos habla del poder de Dios que transforma al peor de los pecadores. Saulo, al convertirse a Dios, dejó de oponerse al cristianismo y llegó a ser un gran defensor de la fe. Hermanos, no es la religión, ningún pensamiento profundo. ¿Se dan cuenta? Es un encuentro personal con Jesús, cara a cara, que te va a cambiar para siempre. Para siempre. No puedes ser el mismo, no puedes. Si sigues siendo el mismo de antes, tú no eres hijo de Dios. Si te sigue gustando el alcohol, engañar a tu esposa, hacer cualquier cosa, mentir y lo disfrutas, tú no eres un hijo de Dios. No. ¿O no te has encontrado en Damasco con tu Señor? Un arrepentimiento genuino, la humildad, la entrega completa, la obediencia a Dios y la voluntad de sufrir por causa de Cristo fueron algunas de las cosas que Saulo vivió en su vida, desde el momento en que se entregó al Señor. Pablo se enamoró profundamente de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y no tenía tiempo, hermanos, de estar jugando al cristianismo. No, él no tenía tiempo de eso. Toda su vida la vivió para aquel hombre que un día pensó que era maldito por haber muerto en un madero. Ahora ese hombre para él era el más bendito, el más glorioso, el más hermoso, el más destacado y el más glorioso sobre la faz de la tierra. El más
hermoso. Su gracia se derramó. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, la conversión de Saulo de Tarso nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué es la conversión? La conversión, hermanos, implica un cambio en nuestra mentalidad, en los deseos de nuestro corazón y en nuestra actitud hacia Dios, hacia el pecado. Si seguimos pensando y actuando como antes, eso significa que no hemos nacido de nuevo. Es una falsa conversión. Cuando un pecador se arrepiente, Dios hace una obra maravillosa y lo convierte en un hijo de Dios, en un cristiano, en un seguidor de Jesús. La conversión es una transformación completa, un nuevo corazón y una vida nueva en el creyente. Además, en esto, en la obra de la conversión, Dios siempre toma la iniciativa. La conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús fue a buscar a Saulo. En el caso de Pablo, esta iniciativa divina se presentó por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo en el camino a Damasco: Saulo, Saulo. Ahora notemos que Saulo no estaba buscando este cambio. Él no estaba buscando a Jesús. Iba a Damasco y pensaba que hacía lo correcto. Quería exterminar, según él, a esa secta que se había levantado. La iniciativa en su conversión vino totalmente de afuera, de Jesús. Saulo lo había rechazado, pero Jesús lo había escogido. Así como Dios escogió y llamó a Saulo, Él nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros para que seamos instrumentos en sus manos con la finalidad de llevar el único mensaje que nos rescató del infierno y que puede rescatar a todos los perdidos: el Evangelio de Cristo. Dios, en su presciencia, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, sabía que Pablo sería su apóstol. De la misma manera, hermanos, Él ya sabe que tú eres un pastor, un maestro, un evangelista, un levita, etc. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te guardé, te aparté, te consagré, te di por profeta a las naciones. Hermanos, hay mucho que aprender de este encuentro transformador. Pero quiero concluir con lo siguiente. Todos tenemos un pasado oscuro como Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor llegó a nuestras vidas, las cambió para siempre. El mismo Jesús que encontró a Saulo de Tarso respirando odio y amenazas, es el mismo que también un día nos encontró respirando pecados de todo tipo, y por amor nos confrontó con nuestro Saulo de Tarso que todos llevábamos en el corazón, o que lo sigues llevando si no te has arrepentido. Por otro lado, debemos saber que hasta el hombre más malo que existe en este planeta tiene esperanza, porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios puede salvarlo y transformarlo, así como lo hizo con Saulo de Tarso, quien fue transformado por Dios. ¿Quién cambió a Saulo de Tarso? Dios. Dios. ¿Quién te cambió a ti? Dios. Jesús. Tuviste tu encuentro en Damasco con Él. Dulce fragancia. Su presencia ahí nos encontró. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Perdón por la pasión, pero yo mismo no puedo con esto, no puedo. No puedo, hermano. Porque ahí el Señor me sacó también a mí. Y a veces se nos olvida. Cristianos mecánicos, sin corazón, sin gratitud. Parecemos los mismos de Romanos que describe: sin corazón, fríos, no le dieron gloria a Dios ni le dieron gracias, lo dejaron, lo abandonaron. Que nunca se nos olvide que todos
éramos Saulo de Tarso. Pónganse sobre sus pies. Señor, gracias por tu palabra, que es perfecta, que convierte el alma, que toca nuestras emociones, nuestros pensamientos, que nos instruye a cambiar, a ser transformados. Gracias por tu palabra, que es limpia como agua, Señor, que es transparente y que a su vez, Señor, también es como un espejo en donde nos podemos ver nosotros, Dios, y ver la necesidad que tenemos de ser transformados por tu misma palabra. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias de verdad. Te damos con todo nuestro corazón, Señor. La gloria únicamente para ti, Señor. La honra y la alabanza. Porque solo tú la mereces, Dios. Eres el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Y nos rendimos a ti, nos postramos a ti. Ruego, Señor, por aquellos que no han tenido ese encuentro contigo, Señor. Ruego por aquellos que no te tienen en sus vidas, Dios. Porque al no tenerte, Señor, están en oscuridad, en tinieblas. Están muertos entre los muertos. Piensan que viven, pero no. Porque tú eres la vida. El tenerte a ti es tener la vida. Ruego por todos aquellos, hasta por las oraciones que mis hermanos tienen por sus hijos, por sus vecinos, por todos aquellos que nos rodean, Señor, que no te tienen. También, Señor, rogamos porque tú toques sus corazones y que nosotros podamos ser luz en medio de ellos, Señor, con nuestra vida, con una vida transformada, así como lo hiciste con Saulo de Tarso, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.